Buenas noticias para Hillary Clinton. El director del FBI mantiene su decisión de no procesar a la candidata demócrata después de haber revisado nuevos correos electrónicos objeto de nuevas pesquisas. Un vuelco a un tema que ha erosionado la ventaja que Clinton llevaba en los sondeos después de que hace 11 días James Comey reabriera el caso sobre el uso de un servidor privado por parte de la aspirante demócrata cuando ocupaba el cargo de secretaria de Estado. Esta decisión fue duramente criticada por los demócratas y aplaudida por el equipo de Donald Trump. El FBI concluyó ya en julio que el hecho de que la exsecretaria de Estado utilizara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, muchas con información clasificada, no justificaba una imputación de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Bien, está conmigo aquí Mauricio Pasariello, que es analista político demócrata, consultor político y especialista en comunicaciones y publicidad. Bueno, yo quería preguntarte, chico, ¿cómo afectó a la campaña de Hillary Clinton el tema de esos nuevos correos eléctricos? Mira, yo tengo mi teoría al respecto. Si tú has visto las encuestas que han subido o bajado a lo largo de los meses, lo cierto es que si tú haces un promedio de las encuestas, aún desde antes de las convenciones republicanas y demócratas, se ha mantenido siempre más o menos la misma distancia. Lo que pasa es que, de nuevo, con las noticias que surgen, sube y baja esa cifra, pero en términos generales, esta, a mi criterio, siempre ha sido una campaña que favorece a Hillary Clinton por 5 o 6 puntos. Recuérdate que estos son dos candidatos que son ampliamente conocidos por los votantes, es decir, la primera dama y secretaria Clinton, pues, desde los años 90 y bueno, también antes en Arkansas, es conocida ampliamente por el público norteamericano y tienen una opinión ya bastante formada acerca de ella como persona. Igualmente Donald Trump. Donald Trump es una figura pública posiblemente desde los años 80, es decir, un hombre muy famoso, un hombre que tenía un programa de televisión, una estrella del reality, de la televisión realidad, por así decirlo. Entonces, yo creo que nosotros hasta cierto punto hemos estado siguiendo esto el día a día y por supuesto que es muy interesante conversar todos los pequeños movimientos de esta campaña, pero lo cierto es que no se han movido, si lo ves en un promedio, a largo plazo, tanto los números como muchas personas puedan pensar. Entonces, teniendo eso en consideración, es cierto que durante la mitad de la semana pasada, cuando finalmente el electorado absorbe esta noticia, que por cierto me parece que el señor Comey realmente se equivocó en aquel momento en emitir esa carta, porque vamos a estar claros, cuando él notifica al Congreso con respecto a este tema, él no había leído los correos electrónicos. Él lo que sabía es que había correos electrónicos en esa computadora entre Huma Abedin y Hillary Clinton. Es cierto que eso los convierte en emails de interés, pero el problema es que él no podía determinar, sin leer los correos electrónicos, porque no tenía una orden judicial, no podía determinar si tenían realmente alguna relevancia a su decisión anterior de no seguir con un encauzamiento. Ahora lo que estamos viendo es que finalmente vieron esos emails y se dieron cuenta que son predominantemente emails repetidos, es decir, son básicamente los mismos emails que ya habían leído, con la excepción de unos cuantos emails personales. Es decir, sí, definitivamente tuvo su impacto a mediados de la semana pasada. Hillary Clinton en los últimos días volvió a subir un poquito más en las encuestas, por lo tanto creo que superó ese pequeño bache y después de la noticia anoche, que será seguramente el tema de conversación del día de hoy, me imagino que estaría recuperando un poco de momentum y yo la pondría como una favorita nuevamente, como lo he hecho desde hace muchos meses, de más o menos unos 5 o 6 puntos. Sí, ¿verdad? No, y desde luego el FBI, el director del FBI, James Comey, informó que mantiene su decisión de no procesar a la candidata Hillary Clinton después de revisar los nuevos correos electrónicos en la computadora de una de sus asistentes. Claro. Mira, es importante que las personas entiendan que el hecho de que ella haya puesto esos correos electrónicos en un servidor privado definitivamente fue una violación de los reglamentos del Departamento de Estado. Eso es cierto. Es decir, o por lo menos eso es lo que dice el inspector general. Y si aceptamos eso, y ella ha dicho ya en varias ocasiones que ella entiende perfectamente que eso fue un error que ella no debería haber hecho, ¿okay? Que no lo debería haber cometido. Pero lo cierto es que para que haya un encauzamiento, y esto es lo que muchas personas no entienden, el estatuto que se aplica en esta situación
La realidad es que habría que comprobar de que ella hizo eso con un motivo criminal. Es decir, que ella lo puso en el lugar no adecuado con el motivo de divulgar esa información indebidamente, venderla, chantaje o cualquier otra cantidad de posibilidades en ese sentido. Es decir, tenía que haber una intención criminal al haber hecho ese acto. Y eso simplemente no lo encontraron y a mi criterio nunca fue lo que sucedió. Ella puso esos emails en ese lugar, quién sabe por qué razón, era más conveniente para ella, eso es lo que dice ella, que así manejaba todos sus correos electrónicos de una sola dirección. Sea cual sea la razón, no fue la decisión correcta, pero es importante que las personas entiendan, desde el punto de vista legal, lo que está diciendo el FBI es que las acciones que ella tomó con respecto a este servidor no constituyen un crimen. ¿Cómo va la campaña de ella? Mira, yo te diría que es imposible sin una bola de cristal saber lo que va a suceder mañana por la noche. Es una campaña muy, muy reñida. Me siento muy esperanzado por la participación de los hispanos hasta el momento, en el estado de la Florida en particular, y creo que es algo que debemos estimular. Espero que salgan muchísimos hispanos a votar mañana. Es importante que nos manifestemos en estas elecciones. En términos generales, los hispanos no habían participado anteriormente en la misma medida que representan en la población. Siempre otros grupos étnicos y raciales habían votado con muchísima más frecuencia, es decir, en mayores números que los hispanos. En esta situación parece que finalmente estamos llegando a nuestro potencial electoral en los Estados Unidos y es fundamental que eso sea así, independientemente de por quién usted quiera votar. Lo importante es que salga y manifieste su voz, porque nosotros los hispanos necesitamos estar representados políticamente en la medida que representamos en la población. Mira, nosotros votamos el sábado y en realidad la cantidad de gente que estaba votando allí eran más gente hispana que de los otros. Bueno, mira, ayer se rompieron récord en el día de ayer domingo. Entre Miami-Dade y Broward votaron de manera temprana 100.000 votantes, casi 100.000 votantes. Casi 100.000 votos. Es un récord para ambos condados. Así que eso es muy, muy esperanzador y creo que también, bueno, independientemente de hispanos, es decir, qué bueno que Miami-Dade y Broward estén realmente mostrando ¿Están votando más mujeres que hombres? ¿Tú crees? Sí, están votando por Yo creo eso. Sí. Pues la última vez que vi los números eran 4 o 5 puntos más de mujeres que hombres en estas elecciones. Sí. ¿Y cómo va a nivel nacional la campaña? ¿Cómo tú la ves? De nuevo, cerrada, es decir, en términos generales parece tener una leve ventaja Hillary Clinton. Las últimas encuestas que salieron esta mañana indican todo desde una ventaja de 3 puntos a 7 puntos dependiendo de la encuesta. Pero recuérdate que esto no es una elección que se decide a nivel del voto nacional, es decir, esto depende del colegio electoral. No es cuántos votos cojas, pero dónde están esos votos. Hay muchos estados que están en disputa, entre ellos el estado de la Florida, por eso es muy importante que los hispanos voten mañana. Pero este es un estado que está en disputa en este momento y la batalla es cruenta y dura y hasta el último voto. Yo creo que mañana van a estar votando, yo creo que hasta las 2 de la mañana, quizás. Es posible que haya colas que se mantengan por mucho tiempo después del cierre oficial. Si se mantienen allí, si se mantienen cuando si están las 7 en cola, de la noche, generalmente todos los sí. que estén allí tienen que tenerlos hasta la hora que sea. Efectivamente. Y como se demora, porque uno se demora, tú. Sí. Oye, de verdad que sí. Sí, es verdad. No, y uno nunca sabe realmente por qué un centro de votación de repente recibe una cantidad desmedida de personas y es impredecible. Por lo tanto, también presupuesten el tiempo mañana, sepan que hay alguna posibilidad de que algunos de estos centros de votación estén muy ocupados, pero les pido paciencia y les pido participación a todos los hispanos y ahora sí más allá del partidismo, honestamente. Es decir, que todos los hispanos que puedan, que estén habilitados y que de alguna manera puedan y no lo hayan hecho hasta el momento, presupuestar el tiempo para hacerlo mañana, por favor, voten. Hay alguna persona que está llamando para hablar contigo. Vamos a ver, le voy a poner en el aire. Dígame. Mire, quiero decir unas cositas, voy a tratar de ser un poquito breve. Baja el televisor, Juan. A ver. Mire, primero vamos a hablar de Wikipedia. Ese señor, usted sabe que le robó antes de las elecciones, mucho antes, toda la información que había en las computadoras de la Casa Blanca. Eso era un delito.
Por lo tanto, mandaron a cogerlo preso y él se escapó y llegó a Inglaterra. Inglaterra no le quiso dar a él, ¿cómo se llama? Asilo político, y entonces fue para Rusia y allá está en una de las embajadas, pero allí está trabajando con los rusos. Eso es una. Bueno, señora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estaba interesante Muy interesante, pero bueno, vamos en unos momentos a continuar. Muchísimas gracias.